Ok. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, profesor. ¿En qué nos quedamos entonces? En los modos de propagación íbamos a ver el análisis del triángulo rojo, creo. Ah, ok. Está por acá. Creo. ¿Dónde están? Aquí esto. Sí, ¿no? Aquí. Sí. Estamos viendo esta parte. Dijimos que íbamos a encontrar el desfasamiento entre modos sucesivos. Bueno, en realidad entre todos los modos presentes en la fibra para poder encontrar el desfasamiento que tienen primero en tiempo y luego en phi. A ver, esta parte ya la anotamos entonces. Dijimos que íbamos a hacer pedacito por pedacito. Primero el segmento de A a B. Debido a la diferencia entre recorridos es que se daba este desfasamiento. Entonces, de A a B tenemos esta parte. Conocemos el ángulo crítico, conocemos el diámetro de la fibra, entonces nos conviene usar la identidad trigonométrica del coseno. Haciendo el despeje, este segmento de A a B es igual a D sobre el coseno del ángulo crítico. Y en el segundo segmento, ahora tenemos el ángulo, otra vez es el ángulo crítico, pero es el doble puesto que es simétrico, este está vacío a la mitad. Entonces veo que aquí AB es el mismo que aparece aquí y ya lo conozco. Y también conozco el ángulo crítico. Aquí simplemente es el doble del ángulo crítico. Entonces nuevamente usamos la identidad del coseno. Y me quedaría esta parte de aquí. El diámetro por el coseno de 2 veces el ángulo crítico sobre el coseno del ángulo crítico. Ahora ya tengo los dos segmentos. Vamos a sumarlos. Tendría esta parte de aquí. Todo esto es el recorrido ABD, que es sumamente pequeño, probablemente esté en micrómetros. Entonces, así se ve un poco feo. Entonces, vamos a separarlo y a organizarlo. Y veo que esta parte de aquí se parece a una identidad trigonométrica, pero le hace falta este 2. Bueno, multiplico arriba y abajo, introduzco el 2 en los corchetes y me quedaría el coseno cuadrado aquí. Como hay un coseno simple acá, eliminamos uno, me queda 2 veces el diámetro por el coseno del ángulo crítico. Y así es ya más pequeño. Por lo tanto, el recorrido ABD está en función del diámetro y el ángulo crítico. Por lo tanto, ya puedo proseguir para utilizar las fórmulas de la velocidad de propagación. Sabemos que la velocidad de propagación en una fibra óptica es C sobre N1. Así. Y además que la velocidad es también una distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Pues ABD. El tiempo es el que quiero encontrar. Entonces, divido entre la velocidad de propagación, que es esto de aquí, C sobre N1, y me queda esta parte de aquí. Aquí este es el coseno del ángulo crítico. Entonces, teniendo el tiempo, ya lo puedo sustituir en el argumento que aparecía en el campo eléctrico. 2 veces pi por frecuencia por delta t. La frecuencia habíamos dicho que es C sobre lambda. Ay, qué fea queda esa lambda. Ya pasó lista, profa. ¿Perdón? Es ¿Y si que pasó acabo de lista? entrar y... Ajá, es que acabo de entrar y no sé si pasó lista. No, no pasó lista. Ok, perdón, gracias. Entonces, tenemos 2pi por C por delta t, o sea, el tiempo, sobre lambda. Sustituimos ahora a delta t y nos queda esta parte de aquí. Este es phi2. Habíamos dicho que en condiciones ideales, phi1 es igual con 0 normalmente. Este es el desfasamiento total. Quién sabe por qué aquí se ve diferente la phi. Y entonces me quedaría el desfasamiento total únicamente en términos de phi2, que es todo esto de aquí. Y dijimos que tenía que ser múltiplo entero de 2pi.
Esta m que aparece aquí, que es precisamente el que le va a dar el múltiplo, representa la cantidad de modos presentes en la fibra, todos ellos guiados. Se llama orden de modo a este parámetro. Entonces tendría m, es el orden de modo, y me quedaría como en mi despeje. Tenemos 2pi, pasa dividiendo, se elimina pi, queda 2 veces n1. Por el diámetro, por el coseno del ángulo crítico. Sobre lambda. Entonces, m aquí representa la cantidad de modos guiados, sin considerar al modo fundamental. Por lo tanto, para que tengamos los modos guiados completos, es necesario sumarle 1. Como este análisis está hecho mediante óptica geométrica, no considera al modo fundamental, es una de las fallas que tiene este análisis, pero se lo podemos sumar por separado. Y ahora sí, estos son los modos guiados totales. Este de aquí es el que le estamos sumando como modo 0. Todo esto es necesario porque requiero conocer, además de la cantidad de modos guiados que tengo presentes en la fibra, también necesito saber qué separación debo dejar entre modos sucesivos. Tenemos aquí, no tiene una letra que lo represente, simplemente lo vamos a poner así. Yo así por lo menos lo abrevio. Y sería todo el cuadrante disponible, menos lo que me quita el ángulo crítico, sobre la cantidad de modos guiados total. Esto está en grados. Entonces, lo que representa esta separación entre modos es cuánto debo dejar de espacio entre el modo 1 y el modo 2, luego entre el 2 y el 3, y así para todos los modos que tenga. Porque el orden es importante. Precisamente eso es lo que va a evitar que se traslapen y se pierda la información, que exista interferencia destructiva. Entonces, volviendo por acá, tenemos este ejemplo. Una fibra óptica de 50 micrómetros de diámetro, lambda es de 1 micrómetro, N1 y N2, 1.5 y 1.4. Despreciamos los desfasamientos introducidos por reflexión interna total, es decir, Φ1. Y nos quedaría esto de acá. El ángulo crítico da de aproximadamente 69 grados, que es un poquito menos, 68.9, algo así. Pero aquí para abreviarlo, pues le puse 69 grados. Ustedes lo dejan tal como les dé la calculadora. Aquí es para poder escribir menos y que se vea ordenado. Entonces, aplicando la fórmula que acabamos de sacar, tendríamos 53.8. Pero como se trata de una cantidad entera,
se le quitan los decimales. No importa si es .8, .99, .999, de todos modos se lo quitan. ¿Existe o no existe el modo de propagación? Y ya. Entonces, 53 más el fundamental serían 54 modos totales y nos daría una separación aproximadamente de 0.4 grados. De hecho, da 0.38. Lo que significa que al momento de organizar los modos de propagación, voy a hacer esto. Si esta es mi fibra, vamos a suponer que aquí tengo la fibra más larga. Aquí tengo mi fibra. Tiene su cubierta, que es N2. Mejor no lo pongo ahí. Este es N2. Y todo esto de acá es N1. Por lo tanto, yo voy a tener aquí mi cuadrante, mis líneas auxiliares. Aquí está el centro de la fibra. El modo fundamental, un poquito más grueso. ¿Sí? El modo fundamental va a ir siempre aquí en el medio. De esta forma. Este es modo fundamental. Ocupa un lugar también dentro de la fibra, tiene su espacio, por lo tanto es necesario sumárselo a los modos totales guiados. Y los demás modos, acá yo tengo por más o menos por aquí, vamos a ponerlo así para que tengamos más espacio. Esto es lo que nos quita el ángulo crítico. Y entonces este espacio lo tengo disponible para el resto de los modos guiados. Significa entonces que aquí va a ir el modo 1. Luego dejamos una separación de 0.4 grados. Así. Y ponemos el modo siguiente. Luego otra vez una separación de 0.4 grados. Vamos a poner modo 3. Y así para todos. Yo lo puse aquí grandote para que se distinga. Pero bueno, son 0.4 grados únicamente. Una separación pequeñita. Pero de esta forma ya aseguramos que no va a perderse ningún tipo de información. ¿Sí se entendió? El por qué sacamos todos esos parámetros. Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a hacer pequeña la pizarra para que lo puedan capturar. ¿Listo? ¿Podría hacerle un poquito más de zoom, por favor? ¿Cómo? ¿Zoom? Ajá, sí, porfa. Pues a ver si... Mm, pues yo me imagino que aquí, ¿verdad? Es lo que quieren copiar. Sí, gracias. Ahí. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos de vuelta aquí. El siguiente parámetro que necesitamos es la apertura numérica. Originalmente habíamos nosotros obtenido un ángulo
teta 2C, que es el ángulo crítico de refracción. Pero conociendo la apertura numérica, que de hecho es más importante y más útil, ya no necesitaríamos conocer a teta 2C, porque la apertura numérica es la que me va a indicar la cantidad de luz que es capaz de entrar al núcleo de una fibra. No significa que toda se va a convertir en modos guiados, pero sí que va a entrar en forma efectiva al núcleo. La apertura numérica no tiene una representación física, es un parámetro adimensional que se obtiene a partir de material del núcleo y de la cubierta. Pero alfa 0M, que es el ángulo máximo de aceptación, sí tiene una representación física. Y aquí N0 es el índice de refracción del medio de entrada. Normalmente N0 es el aire, pero como no siempre es el caso, lo vamos a dejar tal cual aparece aquí. En algunos libros lo encuentran sin el N0 porque dan por hecho que siempre es 1, ¿no? Y se lo quitan. Pero eso no es correcto. Tiene que aparecer aquí. La apertura numérica, además de calcularse de esta forma, se puede calcular mediante los índices de refracción, que son los que van a determinar prácticamente todo el desempeño de la fibra. Aquí aparece alfa 0M, es esto de aquí. La apertura del cono de admisión, este es el cono de admisión, por lo tanto, este es el ángulo máximo de aceptación. Alfa 0M. Entonces, toda la luz que entre en este espacio físico frente a la cara de entrada de la fibra se va a meter al núcleo. Y de esa cantidad de luz, algunos se van a convertir en modos guiados y otros en modos radiados. Por lo tanto, otra condición para la propagación, que creo que sería ya la tercera condición, sería que todo haz de luz con un ángulo de incidencia menor al ángulo máximo de aceptación se va a meter al núcleo de la fibra. Lo que entra en la cubierta no interesa, de todas maneras no participa en la propagación y es desperdicio simplemente de la luz de la fuente. Entonces, la apertura numérica, les decía, podemos calcularla mediante los índices de refracción de esta forma y además también lo podemos calcular ya en una forma más compacta, así. N1 raíz de 2 veces delta. Delta es la variación entre los índices del núcleo y de la cubierta. Se calcula de esta forma. Dos veces N1 al cuadrado. Entonces es una variación simplemente. ¿Qué tan diferente es el índice del núcleo con respecto de la cubierta? Así. Porque normalmente en los problemas, más que darnos al valor de N2, nos dan delta, N1 y delta. En varios ejemplos aparece así. Por ejemplo, vamos a ver esta fibra, es la que ya conocíamos con N1 de 1.5 y N2 de 1.4. Nos daría una apertura numérica bastante grande de 0.54. Recuerden que es un valor adimensional. Entre más grande sea la apertura numérica, mayor cantidad de luz puede incidir en el núcleo y mayor cantidad de modos guiados se podrán obtener. En este caso, la apertura del cono de admisión es de 32.6 grados hacia arriba y 32.6 grados hacia abajo. Voy a borrar esto. Aquí. Entonces, si esta es la fibra, con su núcleo. Y aquí tenemos entonces el cono de admisión. Vean que se traza a partir de la frontera entre núcleo y la cubierta.
Entonces, aquí a la mitad tenemos 32.6 grados y para acá tenemos otros 32.6 grados. Tiene bastante espacio para hacer incidir la luz. Probablemente aquí tendremos entonces muchos modos guiados. De hecho, creo que habíamos calculado 54 modos guiados. El fundamental más los demás modos a otros ángulos. Entonces, entre más luz entra en el núcleo, mayor cantidad de modos guiados, pero también mayor cantidad de dispersión presente. Entonces, a veces no es tan aconsejable tener aperturas numéricas muy grandes porque va a ocurrir que la dispersión va a eliminar la información rápidamente. Se va a perder el sentido de la información. En el otro ejemplo que viene aquí, nos dan la apertura numérica, es de 0.2, es más pequeña. Y nos dan el índice de la cubierta para calcular el índice del núcleo, que es de 1.6. Pero en este caso, N0 no es igual a 1, es de 1.33, es el índice de refracción del agua. Por lo tanto, el ángulo crítico en este caso, que es el que está acotando el espacio, es bastante grande, de casi 84 grados. Y el ángulo de máxima apertura es de 8.65, es mucho más estrecho. Esta fibra capta menos luz, no solo porque tiene una apertura numérica inferior, sino porque tiene en la entrada una N0 de 1.33. Se le pueden colocar cristales, por ejemplo, cristales de cuarzo a la entrada de una fibra para poder tener menos cantidad de luz ingresando en el núcleo y poder así disminuir la dispersión. No es necesario tener muchos modos guiados para poder transmitir. A veces basta con uno solo o un par de ellos. No requerimos tantos, porque sacrificaríamos el desempeño. Ahora, entre estas dos fibras, la primera tenía una diferencia entre N1 y N2 de 0.1. Si lo restamos me daría 0.1. Y en el otro caso tenía una de 0.01, 10 veces menor. Y la disminución en el ángulo de máxima apertura es bastante significativa. En el otro eran 32.6 y aquí con suerte tengo 8.6. Entonces, cualquier variación, por pequeña que sea en los parámetros de la fibra, normalmente implican una variación muy grande a la hora de hacer los cálculos. Por eso hay que tener cuidado con lo que sustituimos y usar por lo menos 3 decimales para poder hacer los cálculos bien. Entonces, usen 3 decimales para meterlos en la calculadora y los anotan así como está. Las aperturas numéricas comerciales varían entre 0.1 y 0.6, pero también las hay más pequeñas, mucho más pequeñas de hecho que estas, y también las pueden encontrar más grandes. En los problemas de hecho vienen aperturas numéricas de todo. Por supuesto nunca van a ser mayores a 1. Las aperturas numéricas oscilan más o menos entre 0.01 y 0.07. Y vean que en este caso, en la fórmula, que tenemos así, apertura numérica, N0 por el seno del ángulo de máxima apertura, también es la raíz cuadrada de N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado. Y también es igual a N1 raíz de 2 delta. Nos tienen estas opciones para calcularla. Aquí, observando las fórmulas, vemos que en ningún momento aparecen las dimensiones de la fibra.
lo que significa que no por tener un núcleo grande va a captar más luz. Eso va a depender única y exclusivamente del material del que están hechas la cubierta y el núcleo, nada más. Las fibras monomodo sí, normalmente tienen núcleos pequeñitos. En ese caso, sí podemos forzar a una fibra a ser monomodo, disminuyendo el tamaño del núcleo de forma tal que la captación ya no le permita más que propagar un solo modo, que sería el modo fundamental. Pero no por agrandar el núcleo vamos a captar más luz. Como ven, aquí no aparece nunca el radio del núcleo, ni el diámetro, ni nada de eso. Entonces, solo depende de los índices de refracción. Entonces, esta es otra fórmula que va para sus formularios. Siguiente parámetro. Se llama frecuencia normalizada, pero no es una frecuencia de oscilación. No es velocidad de oscilación, ni siquiera tiene unidades. Es adimensional. Entonces, aquí se le llama frecuencia normalizada por la forma que tiene la fórmula, donde está dividiendo lambda. Pero si se fijan, arriba está el radio, está en metros, este también está en metros, se eliminan el uno al otro y queda en forma adimensional. La frecuencia normalizada me permite generalizar el proceso del, el fenómeno de la propagación en cualquier tipo de fibra. Esta fórmula no proviene de un análisis con óptica geométrica, sino del análisis electromagnético que se hace de la fibra. Por lo tanto, aquí en esta fórmula es la única que hemos visto hasta ahora y la única que normalmente aparece, donde están incluidas todas las fibras, de índice abrupto, de índice gradual y la monomodo. Aquí sí, la pueden tener en términos de los índices o de la apertura numérica, es exactamente lo mismo. La frecuencia normalizada es uno de los parámetros más importantes de la fibra. Lo vamos a definir aquí. Viene representada por una V mayúscula no tiene unidades, ni tampoco es frecuencia. Se le llama así porque tiene a la longitud de onda nada más, pero se pierden las unidades. No es una velocidad de oscilación. Así que no le vayan a poner hertz ni nada, o peor aún, metros por segundo, luego le ponen como si fuera la velocidad de propagación. Ok, entonces, para definirlo, lo voy a poner así nada más, la frecuencia normalizada permite
que engloba y ópticas Entonces es muy importante porque prácticamente tenemos ahí toda la información que requerimos de la fibra. Voy a hacerlo pequeño para que lo copien. ¿Y dónde está mi cursor? Aquí. Este era para la apertura numérica. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profesora, listo. Ok. Porque todavía me falta poner más. Ok. Además de esa ventaja que tiene que me deja conocer el fenómeno de la propagación en cualquier fibra y que no importa si es monomodo o multimodo, puedo conocer la zona monomodo y la zona multimodo. En una fibra óptica monomodo, la frecuencia normalizada es menor o igual a 2.405. De 0 a 2.405 está la zona monomodo. Bueno, en este caso una fibra monomodo de índice abrupto, es decir, con el índice del núcleo constante, índice abrupto. Ya sé que es monomodo y que solo tiene un modo en el medio del núcleo, pero significa aquí que su núcleo es constante, porque aparte tengo la fibra de índice gradual, donde el núcleo no es constante, entonces cambia un poco esto. Monomodo con índice gradual, me refiero al índice de refracción del núcleo. Aquí la frecuencia normalizada es menor o igual a 2.405 por raíz de 2. En este caso, aunque todavía no lo hemos visto, va a aparecer un parámetro que se llama alfa, de esta forma. Más adelantito está. Ahora, además de esto, la frecuencia normalizada me permite la frecuencia normalizada permite conocer se llama grado de modo que representa la cantidad
de modos totales en la fibra, tanto los radiados como los guiados. Porque aquí simplemente tendría M igual a B cuadrada sobre 2 para índice gradual, ¿verdad? Para índice abrupto. Y para índice gradual sería B cuadrada sobre 4 gradual. Nada más difieren un poquito. Entonces, únicamente así podremos conocer la cantidad de modos totales. El grado de modo sería la suma modos guiados más los modos radiados. O sea, así. Entonces, ahí tendríamos todos. Estas son fórmulas que también van a ir para sus formularios junto con la de la frecuencia normalizada, por supuesto. Que ya la quité. Y estas condiciones también son importantes para que no las vayan a olvidar. Las pueden poner también en el formulario para tenerlas a la mano. Ahora, aquí viene un ejemplo. Sacamos la frecuencia normalizada de esta fibra que tiene una apertura de 0.3, un diámetro de 50 micrómetros, perdón, un radio de 50 micrómetros y la longitud de onda es de 0.9, que está entre ventana 1 y ventana 2. Nos daría 104.7. Aquí sí le dejamos los decimales, pero acá también se trata de una cantidad entera, entonces le quitamos los decimales. No importa qué cantidad sea aquí de decimal, todos no se los quitan. Y me queda de 5.483 para estos parámetros. La apertura numérica no es particularmente grande, sin embargo, me da un grado de modo de 5.483. Una fibra con estas características puede tener alrededor de 60 o 70 modos guiados. Vamos a suponer que son 70. Si yo le resto aquí a la cantidad de modos totales los 70 guiados, me quedarían 5.413 modos radiados. Significa que 5.413 trayectorias no son útiles para hacer incidir los modos de propagación guiados. Y aunque se ve una cantidad muy estratosférica, recuerden que esas trayectorias, esos modos de propagación radiados, no contienen gran cantidad de energía, de hecho prácticamente no tienen energía, y toda se concentra en los modos guiados. Pero la simple existencia de estos modos radiados va a provocar dispersión. Entonces conviene tener aperturas numéricas pequeñas para evitar la dispersión y que este número crezca demasiado. Entonces aquí, M es un número entero. Si les da decimales ahí, pues se los quita. Vamos a hacerlo pequeño para que lo copien. Porque ahorita pasamos al siguiente subtema.
¿Listo? Ya, profesora. Bien. Ahora pasemos al siguiente punto. Nosotros ya habíamos empezado a ver parte del acoplamiento cuando teníamos el desfasamiento total. Sabemos que los modos se tienen que acoplar para evitar la pérdida de información. Pero no solamente se da el acoplamiento a causa de la propia interacción entre los modos. También puede tener defectos la fibra y provocar que ocurra. En el caso ideal, pues se acoplarán, pero en el peor de los casos, pues se va a perder esa información. Una de esos defectos es las microcurvaturas. También hay macrocurvaturas que hacen lo mismo. En el caso de las microcurvaturas, se trata de defectos entre el núcleo y la cubierta. Este sería mi núcleo, esta sería la cubierta. Entonces, para que sea una microcurvatura, el radio de este defecto tiene que ser más o menos del tamaño de la longitud de onda, entre lambda en 10 y lambda. Si son más grandes, se llaman macrocurvaturas y también provocan que se pierdan los modos de propagación. Entonces, estos defectos se dan porque durante el proceso de fabricación no se siguió un protocolo apropiado. Probablemente en el momento de hacer el estirado de la fibra, cambió la temperatura ligeramente y causó que se le hicieran esos como bolas en la frontera del núcleo y la cubierta. También puede ser que le haya caído algo muy pesado encima y la haya dañado sin llegar a romperla. Y entonces tendría deformado tanto el núcleo como la cubierta. La parte más delicada del proceso de fabricación es precisamente el estirado de la fibra, porque es donde es más susceptible a que se presente un defecto. Aunque es muy raro que se tengan fibras con estos defectos, pero en caso de que se presente, tenemos dispositivos para encontrarlos y saber exactamente en qué punto del cable se encuentra el defecto. El otro defecto que puede presentar se llama centros de difusión. Centros de difusión. Estos pueden estar en cualquier parte del núcleo. Cuando el modo de propagación que incide sobre él lo toca, se despedaza completamente este modo. Algunos de esos pedazos se van a acoplar, por supuesto, pero otros se van a perder hacia la cubierta y incluso de vuelta a la fuente. Entonces, este es más crítico porque como puede estar en cualquier parte del núcleo, puede incluso llegar a alterar el modo fundamental. Y si el modo fundamental se pierde, pues pierden toda la comunicación. Entonces, estos defectos no son contaminación. No es que el núcleo esté contaminado con algo, sino que el material propio para hacer el núcleo no se fundió completamente, no se fundió bien y le quedaron aquí como motitas de sílice que no se fundieron y provocan esto. Entonces todo el núcleo está fundido en forma pareja, es un cristal, pero por ahí le quedó un poco de material sin fundir y va a provocar el redireccionamiento de la luz. Estos son todavía más raros que ocurren, pero de la misma forma, el OTDR, que es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, permite conocer en dónde se encuentran. Todo esto con la finalidad de que el fabricante tenga una producción de buena calidad. Esa es a quien le corresponderá entonces hacer esas mediciones y determinar si el cable cumple o no con los estándares de calidad. Los centros de difusión, del mismo modo que el otro, se presentan durante el proceso de fabricación. Ahí sí se trata de defectos cuando se está fundiendo el material del núcleo. Pero repito, no es que esté contaminado, es pedacitos de sílice que no se fundieron
porque varió la temperatura, igual que el otro. Entonces, es importante que la fabricación se tenga en un cuarto estéril, donde vayan a fabricar la fibra tiene que estar súper limpio. Las personas deben interactuar lo mínimo posible con el material y no debe haber variaciones de temperatura ni de nada. Entonces, es muy costoso fabricar todavía la fibra. No se pueden dar el lujo de que quede mal, así que tienen que tener ahí mucho cuidado. Originalmente en los años 60, cuando empezaron ya con un estudio más serio para fabricar la fibra, lo que ocurría era precisamente que se presentaban estos defectos, porque no tenían procesos de fabricación adecuados y variaba la temperatura, no sabían cómo hacerlo perfectamente bien para que saliera un filamento capaz de transmitir luz hasta 400 kilómetros, como en la actualidad. Entonces se contaminaba incluso. Los crisoles que se utilizaban para el proceso de fabricación eran metálicos, lo que contaminaba el núcleo en el mismo momento en que se estaba fundiendo el material y por eso se perdía tanta luz en unos cuantos metros de la fibra. Si se fijaron en la gráfica de la atenuación, tenía niveles de atenuación de hasta 5 decibeles, en el caso de la ventana 1, en la ventana 2 de 3 decibeles y en la ventana 3 1 decibel, que es mucho teniendo en cuenta que la atenuación máxima permitida es de menos 3 decibeles. Con esto podemos nosotros, bueno, nosotros no, puede el fabricante calcular un parámetro que se llama distancia de equilibrio. La distancia de equilibrio representa la distancia máxima que puede alcanzar la luz en un cable de fibra sin que se altere su distribución modal. Esto se logra haciendo las mediciones correspondientes a la producción de fibras en el momento en que se tienen. El fabricante tiene la responsabilidad de checarlas. Se les conecta un OTDR para ver su funcionamiento. El OTDR empieza a censar todo el tramo de fibra y determina la atenuación y determina si hay presencia o no de estos defectos y les indica en dónde se encuentra. Con estas mediciones se saca un promedio para determinar la distancia de equilibrio. Nosotros no lo podemos calcular, es algo que le corresponde al fabricante. Entonces, significa aquí que, por ejemplo, si tienen un cable de 10,000 metros, digamos, y les dan una longitud, una distancia de equilibrio de 8,000 metros, podríamos decir que es una fibra de buena calidad. Significa que de 0 a 8,000 metros, los modos de propagación se encuentran tal cual ustedes los determinaron. Esta porquería de rayos tiene. Así que si nosotros hicimos nuestra distribución de, no sé, 50 modos de propagación y les dejamos una separación de 0.4 grados y están colocados todos en el lugar que le corresponde, se va a conservar de 0 a 8,000 metros. Posterior a eso, no hay garantía de que no se presente el acoplamiento. A lo mejor recuperan menos modos de propagación, pero la información se encuentra ahí, si es de buena calidad la fibra, claro. También podría llegar a ocurrir que después de esos 8,000 metros se perdiera alguno de los modos de propagación a causa de un defecto. Pero por eso el fabricante tiene que hacer las mediciones y vender fibras de buena calidad, donde se conserve la información. Entre más grande sea la distancia de equilibrio, de mejor calidad es la fibra. Creo que ya me va a sacar, ¿verdad? 5 minutos. Bueno, nomás voy a anotar la parte de la distancia de equilibrio.
Entonces, es importante que tenga una distancia de equilibrio grande. Entonces, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver? Hasta aquí le vamos a dejar hoy porque ya quedan 4 minutos. ¿Podría poner la pizarra? ¿Esto? Ajá, voy a tomarle screenshot. Sí. Entonces, Con dudas. con lo de arriba también para que se vea. Por favor. ¿Mande? Con lo de arriba también para que se vea, por favor. Sí, ¿Tiene algo arriba? sí, ¿no? ¿O dónde era donde había apuntado las fórmulas? Ah, esa fue la anterior pizarra. ¿Dónde está? Sí, porque aquí nada más habíamos puesto lo de la distancia de equilibrio, expliqué lo de los defectos estos, y la frecuencia normalizada estaba así en la pizarra anterior. Una o dos, no estoy segura. Creo que solamente era una. Sí. Sí, porque aquí ya no anoté más que esto. Descartar. De todos modos, las fórmulas pues vienen aquí. Aquí. De la frecuencia normalizada y del número de modos totales. Este es para índice abrupto y para índice gradual era b cuadrada sobre 4. Entonces, ¿dudas? No, profesora. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase mañana, creo. Luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bye.